Listo, ya estamos grabando. 15 de septiembre, miércoles 15. En el grupo 312, electricidad y óptica. Bien, jóvenes, la clase anterior estuvimos resolviendo unos ejercicios de ley de Coulomb. ¿Ok? Bueno, en este caso, eh, vamos a resolver un problemita que, se, que estudió Coulomb, ¿sí? Que básicamente son las dos esferitas. Que este problema es el que van a utilizar cuando hagan las simulaciones virtuales en sus prácticas de laboratorio. ¿Sí? Para posteriormente pasar a un poco sobre el concepto de campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ok, bueno. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Este es el problemita que estudió Coulomb, ¿no? De las dos esferitas. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que tienen dos pequeñas esferitas idénticas, con la misma carga, ¿sí? Se suspenden sobre dos hilos aislantes, ¿no? De longitud de 1 metro, es decir, la longitud de ese hilo es de 1 metro. Y las esferas quedaron separadas 10 centímetros, ¿no? Ok, significa que la distancia es de 10 centímetros. ¿Cuál es la fuerza aplicada entre ellas? Bueno, para hacer el cálculo de la fuerza aplicada sobre ellas, se tiene que hacer un diagrama como el que se ve acá, ¿sí? Este diagrama que me está diciendo que esa T es la tensión, ¿no? Sobre el hilo conductor. F viene siendo la fuerza. En este caso sería la fuerza eléctrica, ¿sí? Como son iguales, pues la fuerza sería de repulsión, ¿sí? ¿Y por qué tomo una esferita y no la otra? Pues no importa cuál tomen, si la izquierda o la derecha, es equivalente, ¿no? Porque el problema tiene simetría, porque es lo mismo, tanto de un lado como del otro. Y Fg viene siendo el peso, que es masa por gravedad. Entonces, si este problema lo planteamos, ¿sí? Nos damos cuenta que este ángulo que aquí está aquí, teta, es el ángulo que se desvía de las cuerdas o de los hilos aislantes. Entonces, lo que pasa, ¿sí? Es lo siguiente, que esta tensión la tengo que descomponer. La tengo que descomponer en dos componentes, la componente en X y la componente Y, para poder aplicar la suma de fuerzas, que eso lo vieron ustedes en mecánica 2 al final, ¿sí? Entonces tengo que aplicar el concepto de suma de fuerzas, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Pues fíjense, la tensión está así, ¿no? Esta es la tensión. Entonces significa que aquí hay una tensión en X y aquí una tensión en Y. ¿Ok? La descompongo. Sí, esto en realidad pues no existe, ¿no? Son métodos que establece la física para resolver ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, este ángulo teta ahí está, ¿no? Que es el ángulo de inclinación de que se desvían los hilos aislantes. Y entonces, pues hay que etiquetar, ¿no? Este sería el cateto opuesto, cateto adyacente, este la hipotenusa, ¿no? De tal manera que el seno de teta va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, Tx entre T.
¿sí? Y ese tx, la t que está dividiendo, la paso multiplicando, ¿no? De tal manera que ese tx va a ser t seno de teta. ¿Ok? Y para el coseno, va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. De tal manera que esto me va a dar ty sobre t. Y entonces ty va a ser igual a t coseno de teta. ¿Lista? Y ahora sí, significa que el diagrama que tengo yo, o que tenemos, es el siguiente. Una ty que va hacia arriba, la fuerza, también la tx que va para acá, y fg, ¿no? Ok, ahora, pues hay que resolver este problema a través de la suma de fuerzas, ¿sí? Ok, a ver, dejen ver, no, esa tx no va para allá, porque la tensión está inclinada, no, perdón, la tensión está en el otro sentido, entonces significa que va para acá, ¿no? Aquí, de hecho, lo dibujé acá arriba bien. Pues está fácil, ¿sí? Ahí está el diagrama, ahora aplico la suma de fuerzas. La suma de fuerzas en x es igual a cero, y decimos que en ese momento el cuerpo está en reposo, ¿sí? Entonces la suma de fuerzas en x es igual a cero, y voy a tomar que todas las que van a ser a derecha es positivo, ¿no? Esto lo vieron en mecánica 2, de tal manera que tx menos f es igual a cero. Entonces tx es igual a f, ¿sí? Es decir, que f es igual a tx, pero tx ¿cuánto es? Es t seno de teta. Y de acá, por otro lado, suma de fuerzas en y igual a cero, hacia arriba positivas. Entonces decimos que ty menos fg es igual a cero, ¿no? De tal manera que ty es igual a fg. Y fg decimos que es masa por gravedad, ¿no? Entonces ahí tenemos estas dos ecuaciones. ¿Vale? Ok. Tenemos estas dos ecuaciones. Entonces tenemos que ver qué onda. Entonces, pero ty es igual a, y fg va a ser igual a t coseno de teta, ¿no? De tal manera que si yo divido estas dos ecuaciones, me voy a dar de cuenta de algo. Si yo divido estas dos ecuaciones, es decir, si yo divido la fuerza eléctrica entre la fuerza de gravedad, obtengo lo siguiente. T seno de teta, T coseno de teta. Las T se van. Y seno entre coseno, eso viene siendo la tangente, ¿no? Entonces, el resultado impresionante de esto es que la relación de fuerzas de la fuerza eléctrica con la fuerza de gravedad es la tangente del ángulo. Solamente depende de la inclinación, si ustedes observan. Solo depende de la inclinación. Ahí está el truco. ¿Sí? Pero si ustedes observan el problema, por ningún lado nos hablan de la inclinación. ¿Cuánto vale? Nos dicen que es un ángulo. Pero ¿cuánto vale? ¿Quién sabe, no? No sabemos. Sin embargo, tenemos estas medidas. Tenemos la separación de aquí a aquí. Puedo tomar la mitad, ¿sí? Que serían 5 centímetros. El hilo mide 1 metro, es decir, 100 centímetros, ¿no?
Entonces podemos hacer lo siguiente. Este es el ángulo. Y esto me dicen que mide 5 centímetros o R/2. Y esto me dice que mide L, que es igual a 100 centímetros. Entonces yo puedo calcular la tangente, ¿no? ¿Sí? Que sería el cateto opuesto antes del cateto adyacente. ¿Sí? Pero resulta ser que cuando los ángulos son muy pequeñitos, ¿sí? Son muy pequeñitos, es decir, de 1 grado, 2 grados, 3 grados, y lo voy a apuntar. Cuando teta es 1 grado, 2, 3, es decir, son pequeñitos, la tangente se aproxima al seno, ¿sí? Y entonces podemos calcular de esa manera cuánto vale el ángulo, ¿sí? O la función, vaya, ¿sí? Porque el seno de teta sería ¿qué? Cateto opuesto entre hipotenusa, que en este caso sería el cateto opuesto, ¿no? Y la hipotenusa. Es decir, 5 entre 100. Y 5 partido 100 me da 0.05. Y ahí hemos dicho que estos son aproximadamente iguales cuando son pequeñitos, ¿sí? Y el ángulo es pequeñito, ¿por qué? Porque cuando haya repulsión, si se van a dar cuenta cuando hagan el experimento virtual, el ángulo no varía mucho, varía bien poquito. Y ahora, ¿cuál era la intención aquí de Coulomb? Pues hacer el cálculo de la fuerza eléctrica, ¿sí? ¿Y cómo haría ese cálculo? Pues ya tiene que la relación de fuerzas es igual a la tangente, ¿no? Es decir, la fuerza eléctrica de la fuerza de gravedad va a ser igual a la tangente, que en este caso fue así. Es decir, que la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza de gravedad por 0.05. Es decir, que la fuerza eléctrica va a ser la masa por la gravedad por 0.05. Es decir, que la fuerza va a ser la masa. ¿Cuánto es de masa? Parece que eran 10 gramos, ¿no? 0.0100 kilogramos por la gravedad. Y lo multiplicamos. Y listo. Eso nos daría 0.0049. Kilogramo y kilogramo. Eso es lo que nos decían, ¿no? Entonces ya tenemos la fuerza eléctrica. Por otro lado, en el inciso B, nos preguntan que si cuál era la magnitud de la carga eléctrica, porque era desconocida, ¿no? Entonces, todo esto, ¿de dónde los hemos calculado? Simplemente de conocer la masa de la esfera, la distancia de separación y la longitud del hilo. Con esos 3 parámetros calculamos todo, ¿no? Y son cosas que se pueden hacer en casa, ¿sí? ¿Ok? Y de hecho en el experimento virtual van a hacer exactamente estos mismos cálculos, ¿no? Que es de la ley de Coulomb. Ahora la pregunta, ok, ya tengo la fuerza eléctrica. ¿Cuánto valen las cargas? Pues eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fuerza obedece la ley de Coulomb en este caso. Y como las cargas son iguales, entonces significa que es K, Q cuadrada y R cuadrada. ¿Vale? Y entonces de aquí puedes despejar Q cuadrada, ¿no?
De que está dividiendo, lo paso multiplicando. K, Q cuadrada. K lo paso dividiendo. Y entonces Q va a ser igual a la raíz F R cuadrada sobre K. Y entonces Q va a ser igual a la fuerza. 0.0049 Newton por R, que en este caso era, ¿cuánto era? 10 centímetros, ¿no? 0.10 centímetros al cuadrado entre 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. Revisen las unidades, fíjense. Si ustedes revisen las unidades, ¿cómo les va a quedar? Newton, aquí es el metro, punto 10 metros, ¿no? Metro cuadrado, porque va al cuadrado. Y abajo, ¿qué tendrían? Newton, metro cuadrado, y este Coulomb cuadrado se va para arriba por la idea de tortilla, ¿no? ¿Sí? Y esto se iban a eliminar. Cuando saquen raíz, pues queda Coulomb. Sí, acuérdense, ahí sí lo han visto seguro con el profesor Policarpio. Si ustedes tienen Newton, metro cuadrado, tiene denominador 1, y abajo tienen Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, extremos por extremos y medios con medios, ¿no? Para que les quede así. ¿Sí? Entonces, cuando hagan el cálculo, él le va a salir cuánto vale la carga. ¿Sí? Y le va a salir que es 7.4 por 10 a la menos 8. Coulomb. ¿Ok? Por ahí viene el inciso C. Les preguntan cuántos electrones tiene en exceso la esfera. Pues es sencillo, ¿no? Porque ustedes saben que un electrón son 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y entonces de aquí pueden hacer una reglita de 3, ¿no? 7 eran 7.4 por 10 a la menos 8 coulombs. ¿Cuántos electrones serían? Una reglita de 3, ¿no? 7.4 exponente a la menos 8 entre 1.6 exponente a la menos 19. Eso le va a dar 4.625 por 10 a la 11 electrones. Ese problemita lo van a resolver ustedes ahí con el profesor del laboratorio, ¿no? Bueno, resulta ser, jóvenes, este problema lo van a resolver ustedes. Sí, de ley de Coulomb. Bueno. Bueno, ahora vamos a entrar a algo que se llama campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico, están relacionados los temas, ¿no? Tenemos aquí una esfera y otra esfera, las dos cargadas, ¿no? En el tiempo de Coulomb nos decían, ¿sí?, que para que un cuerpo, ¿sí?, pueda actuar sobre otro a distancia, es decir, para que un cuerpo actúe sobre otra distancia, pues no solamente actúan por ponerlos ahí, ¿sí?, sino es necesario que
intervenga un intermediario, ¿no? Es decir, a través de algo. Y eso también lo descubrió Newton, ¿no? Pero con cuerpos grandes, ¿no? Que eso fue la ley de gravitación universal, ¿sí? Ok. Después, pues, este interrogante no la pudo resolver Coulomb en cargas eléctricas. Sin embargo, Michael Faraday retomó esta cuestión y planteó que los cuerpos con carga eléctrica no actúan directamente uno sobre otro, ¿sí? Sino que cada cuerpo tiene asociado un campo eléctrico, ¿sí? Es decir, cada uno tiene un campo eléctrico, ¿no? Que normalmente para cargas negativas salen de ella, ¿no? Y para aquí entran, salen de ella y aquí entran al campo, ¿no? Esto se llaman líneas de campo, ¿vale? Y estos se extienden por todo el espacio, ¿sí? Para ello hizo experimentos de Michael Faraday, ¿no? ¿Ok? Hizo una serie de experimentos, ¿ok? De hecho, también creo que había un experimento en la simulación virtual. Dejen checo ahí, aquí en el plataforma. Me parece que viene uno de campo eléctrico, ¿eh? Dejen reviso. A ver, campo eléctrico. Ah, sí viene una de campo eléctrico. Y eso lo van a ver también. Yo se los voy a poner, miren. Algo como esto van a hacer ustedes, ¿no? Aquí voy a poner una cuadrícula. Mostrar dirección. Ok. Entonces, si yo tengo una carga positiva, fíjense, las cargas positivas tienden a salir del campo, ¿no? Sí, pues lo puse yo al revés ahorita. Salen del campo, ¿no? Y estas entran al campo, fíjense. Entonces, simplemente por poner una carga, ya cambié el campo, miren. Y ahí se va viendo la intensidad a medida que se va alejando. Las flechas, pues pueden ver que eh, son más tenues, ¿no? Sí. Ok, y si pongo una carga acá, fíjense, unas están entrando a la carga negativa y otras saliendo a la positiva, ¿no? Entonces tiene que actuar algo. Si yo las pongo acá, lejos, ¿sí? Y observen el voltaje. Ahí están los voltajes, valores. Estos son los que miden cada cuadro grandote mide 1 metro. Y este es un potenciómetro. Yo quiero medir el potencial, miren. 1091, acá es negativo. ¿Sí? Ahí está una línea de campo, otra línea de campo. Ahí está, miren. ¿Sale? A eso me refiero, ¿no? Entonces esto va variando con la distancia, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y esto lo van a ver ustedes. Aquí están algunos sensores, ¿sí? Esta es la magnitud del campo, miren, a medida que se va acercando. Ahí está. ¿Eh? Entonces esto es lo que se decía Faraday, ¿sí? Que no solamente por estar aquí tiene que intervenir algo. Y esto se le llama, el medio que se le llama a eso, se le llama campo eléctrico. Y ustedes van a hacer una práctica relacionada con campo eléctrico. Y aquí está la práctica, de hecho, es la práctica número 2. De hecho, ya deberían haber hecho la práctica de Coulomb. Voy a platicar con el profe. Pues aquí este dibujito lo dibujé mal, ¿no? No está capaz de ahí está. Entonces aquí lo dibujé mal. Lo que nos quería decir Michael Faraday, ¿sí? ¿Por qué se puso así? Ok, de mi chancita. Ya lo vamos a utilizar. Lo que nos quería decir Michael Faraday, ¿sí? Que esa intensidad del campo, ¿cómo la iba a calcular? ¿Sí? Si el espacio que rodea a un cuerpo electrizado, como el que vimos ahorita,
Es decir, en algún punto del campo eléctrico que estábamos ahí, porque poníamos el puntito amarillo y dependiendo de dónde lo poníamos era el valor del campo. ¿Sí? Entonces, si situamos una partícula con carga, como lo hice yo, entonces, pues va a sentir cierta fuerza, ¿no? Esa partícula. ¿Sí? Entonces, al medir esa fuerza, ¿sí? Pues nos damos cuenta de lo siguiente, ¿sí? Que la fuerza es proporcional a la carga de partículas. ¿Sí? Es decir, cuando se hace esta relación fuerza sobre carga, se observa que es constante. ¿Sí? ¿Ok? Esta magnitud es constante y no depende de la carga, ¿no? ¿Sí? Sino solo del campo. Entonces, a esto se le llama intensidad del campo. Repito, ¿cómo calcular esto? Intensidad. Así se pone. ¿Sí? Intensidad del campo eléctrico. Repito, solamente, como lo puse ahorita, dependiendo dónde tomemos la medición, pues va a depender de la distancia, ¿no? Y resulta ser que si probamos con varias partículas de cargas diferentes, ¿sí? Y con cierta fuerza, vamos a ver que la relación fuerza sobre carga siempre va a ser una constante. Es decir, que yo tenga varios sets, fuerza 1, Q1, fuerza 2, Q2, fuerza 3, Q3, fuerza 4, Q4. Esa relación no va a cambiar, siempre va a ser una constante. Va a ser un número que no va a cambiar. Y eso es la intensidad del campo, ¿sí? Que es la relación entre la fuerza y la carga. ¿Sí? Y es un vector. ¿Y por qué es un vector? Porque la fuerza es un vector. Sí, la carga no es un vector. ¿Qué unidades tiene? Tendría unidades de Newton. Newton por Coulomb, perdón. Newton Coulomb. ¿Sí? Esas son las unidades del campo eléctrico. ¿Sí? Tienen la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Entonces, si la carga es positiva, el sentido del vector intensidad del campo coincide con el de la fuerza. Y si es negativa, es opuesto. Es decir, si la carga es positiva, va en el mismo sentido de la fuerza. Si la carga es negativa, va en sentido opuesto. ¿Sí? Y no dependen de la carga, ¿no? La intensidad no depende, su sentido no depende de la carga, depende de la fuerza. ¿Ok? Pues para que estén ahí pendientes. Ok. Entonces, aquí lo importante de esto es que estamos hablando de algo puntual, de puntos. Pero ¿qué creen? En la realidad, cuando lo hizo Michael Faraday, pues no era algo puntual, no eran puntos, ¿sí? Sino que es una distribución. Son muchos, muchos puntos. No solamente es un punto, son un montón de puntos, millones de puntos. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Pues resulta ser que la cuestión se torna complicada y entonces tiene que usar cálculo integral, tiene que integrar y eso lo van a ver ustedes en cálculo 2, pero aquí no se ve eso, solamente comentárselos, ¿no? ¿Sí? Que aquí solamente es un punto, es lo más sencillito, ¿ok? Para que lo tengan presente. Entonces, si nosotros tenemos, voy a poner el diagramita aquí del libro, que ese diagrama me gusta, para hacer mis dibujos yo. Si tenemos, aquí está, dos cargas, ¿no? Una carga Q mayúscula y Q minúscula, ¿no? Para hallar la intensidad del campo en cierto punto P, el punto que ustedes quieran, que ahí está un punto P, que era el puntito que ponía yo, ¿cómo calculamos esa intensidad? ¿Sí? Entonces debemos encontrar la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza ustedes recordarán que es la ley de Coulomb, K por Q mayúscula, Q minúscula, R cuadrada, ¿no? ¿Sí? Y recordarán ustedes que la intensidad del campo dijimos que era así, ¿ok? Entonces yo quiero calcular la magnitud del campo eléctrico P en Q, aquí. Entonces lo divido sobre Q.
Si lo quieren encontrar en Q mayúscula, lo diría entre Q mayúscula, ¿no? ¿Sale? Y entonces, si yo sustituyo, esto me quedaría así. De tal manera que esta Q la puedo eliminar para que me quede K, Q, R cuadrado. Es otra manera de calcular el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Y se puede ver que disminuye con la distancia, ¿no? Entonces la intensidad del campo lo puedo calcular así. Y se observa que si R, como está como denominador, está dividiendo, si R aumenta, E va a disminuir, ¿no? Para que lo tengan ahí bien cuidadoso eso. Ok. De hecho, los temas que faltan sería esto, que es la intensidad del campo, potencial y diferencia potencial. Y creo que ahí se termina la primera unidad. Y bueno, potencial eléctrico. Eso la vería la siguiente unidad. Recordar que, fíjense, recuerden que intensidad del campo, dijimos que tenía unidades de Newton Coulomb, ¿no? En el simulador aparecen otras unidades, aparecen volt por metro, ¿sí? Eso es equivalente a poner volt por metro, ¿no? Que era lo que aparecía en el simulador, no aparecía Newton Coulomb. ¿Por qué? Por lo siguiente, hay que hacer un desglose de unidades, ¿sí? Un volt es un joule por Coulomb, ¿sí? Pero a su vez, joule es un newton metro, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con estas unidades, igualar esto con esto. Es decir, volt es newton metro coulomb. Entonces, si yo paso dividiendo el metro para el otro lado, me va a quedar volt metro, newton coulomb. Y newton coulomb son las unidades de el campo eléctrico, que son equivalentes, miren. Esto sale de desglosar el volt. ¿Sí? Porque voltio es joule por coulomb. Pero joule es newton metro. ¿Sí? Entonces, por ahí lo pueden ver, por ahí en el simulador aparecía volt por metro, ¿no? Entonces, para tener cuidado con eso. Sale, muy bien. Entonces, vimos un problemita con ley de Coulomb. Estos dibujitos están mal, déjenlos corrijo. Es al revés. Sí. Esas son líneas de campo las que dibujé ahorita, ¿no? Se llaman líneas de campo. ¿Sí? Es decir, las líneas de campo entran a la carga negativa, ¿no? Y aquí salen. La carga positiva salen. Bien, entonces, comentamos el problema que se estableció Coulomb. ¿Sí? Que fue el problema de ley de Coulomb. ¿Ok? Y además, pues resolvimos todo y abordamos un poco de campo eléctrico. Y les platiqué pues que si tengo dos partículas, no solamente por estar ahí van a interaccionar, tiene que haber un medio y a ese medio se le llama campo eléctrico. Y definimos que era la fuerza entre la carga, que si tomamos varias fuerzas y varias cargas y estas las dividíamos, observábamos que era una constante. ¿Sí? Y también les platiqué que se puede calcular de otra manera. Si tengo dos cargas y esto obedece a la ley de Coulomb, lo puedo calcular de esta manera, ¿no? K por Q sobre R cuadrado. Y que tengan cuidado con las unidades, porque en el simulador aparece volt por metro, que es equivalente a Newton Coulomb. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Dudas? No hay dudas.
con sus actividades. La semana voy a revisar, voy a ponerme a revisar lo que vayan subido, ¿no? Pues he estado pendiente aquí. Ok. Me voy a checar. Uno. Preguntas problematizadoras. El equipo 1 ya subió, el 2, 3, 4, el 6. Está pendiente el 5 y el 7 y el 8. ¿Okay? Entonces ahí para que estén subiendo eso. Las preguntas problematizadoras. Recuerden que ya estamos a la mitad de la unidad 1. ¿Okay? Les recuerdo que el 1-3, voy a compartir pantalla. Uno 3 y 1-4 se suben individual, ¿no? Se contestan en equipo, pero se sube individual. Y 1-9 se contesta individual, que es el examen. ¿Sí? Entonces, todas las actividades las sube el líder de equipo, excepto 1-3 y 1-4. Así como ya lo han venido practicando en mecánica 1 y mecánica 2. ¿Sí? Para que tengan eso de pendiente. Sí, faltan varios de subir actividades, se los encargo, porque voy a estar calificando. Y no olviden hacer las réplicas, son importantes, ¿no? Porque si no hay réplicas, pues se les quita un punto, ¿no? Porque está un punto contemplado en la rúbrica. Bueno, voy a pasar lista, estamos en la sesión 7. ¿De sesión 7 o 6? Semana 1, 2, 3, 4, esta fue la 5. 5 esta es la sesión 6. Muy bien. Aguilar Lerma, Presente, profe. Almendra Coronado, Presente, profe. Alvarado, Presente. Beltrán Arellano, Presente. Camacho, Castro Sarabia, Presente. Contreras dice presente. Herena, Presente. Espinosa, Presente. Félix Parra, Presente. García, Presente. Gastelum, Presente. Gómez, Presente. Gutiérrez Chávez. Profesor, no pude asistir. Es que Bueno, no pues sé. vamos a decir que vea el video y que atiendan la encuesta. No les puse encuesta ayer, les voy a poner hoy. Hernández Ríos, Presente. Irineo, Presente. Jauregui, Presente. Juárez, Presente. Martínez Salazar, Presente. Matus, Presente. Morales, Presente. Moreno, Presente. Moreno Félix, Presente. Osuna, Pastor, Presente. Pérez, Presente. Pérez López, Rodelo, Presente. Sauceda, Presente. Sicairos, Presente. Soto, Presente. Torres, Alcaraz, Presente. Presente. Velarde, Presente Velarde. Verdugo, Presente. Villalobos, Presente. Zazueta. Presente. Muy bien.
Bueno, aquí está, listo, jóvenes. Les encargo, por favor, les voy a poner una encuesta en Telegram. Ya les puse ya les puse el calendario ¿no? Es el calendario de actividades. Aquí estamos en miércoles 15, ¿no? Para que lo tengan ahí revisando. Sí, de hecho ya deberían haber hecho una práctica, son 2 prácticas por unidad. Sí, esto es una propuesta, ¿no? Todo depende del contexto. Porque hay veces que con un grupo avanzas más, con un grupo avanzas menos. Es una propuesta. Puede que nos llevemos 3 semanas o 3 semanas y media o 4 semanas y en unidad 2 que sean 3. Uno ajusta, ¿no? Dependiendo del contexto. Pero tentativamente es esto, ¿no? Es una propuesta, por eso se llama propuesta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, este es el calendario. Les voy a poner unas encuestas así como estas, que ha estado bajo aquí 26 y 5 son 31, por ahí 5 andan medio perdidos, y aquí igual, ¿no? 30, 32, 33. Les voy a poner esta encuesta, ¿no? Es importante porque lo tomo en cuenta. Igual el día viernes, hoy es miércoles, día viernes o jueves les voy a compartir el horario de la semana 4, sesiones 7 y 8. Y para que lo tengan ahí en Telegram, ¿no? Bueno, no sé si haya alguna duda. Estamos ya en asuntos generales, dudas de su parte. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces hay que hacer las actividades porque el tiempo pasa y cuando menos piensas ya se terminó el curso, ¿no? Bueno, entonces agradezco su conexión. Recuerden que el día de mañana es un día feriado. A cuidarse, aún no están vacunados. Entonces hay que esperar a que se vacunen y aún así cuidarse, ¿no? Entonces, que tengan un lindo fin de semana y gracias por su conexión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, Sí, es que me sacó de la clase. No sé si tomó lista. sí, toma lista, te le pongo asistencia a Osuna para las suelos. Ok, mi chancita. A ver. Osuna Palazuelos. A ver, acá está. Ah, Listo. muchas gracias, profe. Tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego.